Vale. No sé si veis la pantalla. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a todos los que a los que habéis hecho el esfuerzo de organizar esta sesión, a todos los que habéis decidido que entre las muchas tareas que podíais hacer por la tarde, os merecía la pena dedicar un tiempo a escucharnos. Y yo lo que quería hablar es de las fuentes de auténtica salud. Y para eso, para hablar de las fuentes de la salud, me voy a remontar hace aproximadamente unos 500 años. Este es Juan Ponce de León. Juan Ponce de León ha pasado a la posteridad, es un descubridor español de Huelva, y ha pasado a la posteridad por haber explorado y descubierto la Florida. Lo que mucha gente no sabe es que él abandonó su puesto como gobernador de Puerto Rico, no buscando la Florida, sino lo que buscaba es las fuentes de la eterna juventud. Y en esa búsqueda de las fuentes de la eterna juventud, pues llegó a la Florida y la exploró y la descubrió. Realmente, aunque tuvo éxito en ese aspecto, no lo tuvo en encontrar las fuentes de la eterna juventud y falleció en 1521 en La Habana. Y la cuestión es si Juan Ponce de León tenía razón o no. Y la tenía. Las fuentes de la eterna juventud existen, pero no son fuentes. Es una materia prima y se encuentra en España. Mira, fijaos. Aquí veis, en este vídeo, veis a lo largo del tiempo cómo ha aumentado la esperanza de vida en todo el mundo. Cuanto más morado aparece un país, mayor esperanza de vida va adquiriendo. ¿De acuerdo? Como podéis observar, España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Actualmente, en el año 2018, éramos el cuarto, detrás de Japón, Suiza o Singapur. Pero lo que se espera es que en el año 2030 seamos el país con mayor esperanza de vida del mundo, seguido de Japón. La cuestión, claro, no es solo vivir más, la cuestión también es vivir con buena calidad de vida, vivir mejor. Y aquí os enseño lo que se denomina el índice de calidad de vida de distintos países. Cuanto más oscuro es un país, mayor calidad de vida tiene. No solo mayor cantidad, sino mayor calidad de vida. Según Bloomberg, España es el país del mundo con mayor calidad de vida. Así que tenemos una enorme expectativa vital y esos años que vivimos no son solo muchos, sino son de alta calidad. Y uno puede decir, ¿y esto a qué se debe? Bueno, pues si exploramos aún más, lo que podemos observar es que, fijaos, esta es la evolución de la mortalidad cardiovascular a lo largo del tiempo desde el año 1990. Cuanto más claro es un país, menos mortalidad cardiovascular tiene. Y como podéis observar, España en los últimos años, sobre todo, especialmente en la última década, la mortalidad cae de forma espectacular. De hecho, cuando ordenamos los países por mortalidad cardiovascular, lo que podéis observar es que España es el país del mundo con menor mortalidad cardiovascular. ¿Y dónde está el secreto? Pues el secreto no está en ninguna fuente. Claro, aunque Ponce de León buscaba fuentes, el secreto no está en una fuente. Está, entre otras cosas, pero es muy importante, el patrón dietético, el tipo de dieta que los españoles ingerimos de forma habitual. Y ese patrón de dieta es la dieta mediterránea. Y vamos a ver, la dieta mediterránea, por la que todo el mundo aboga, ¿realmente tiene una evidencia científica de que impacta sobre la salud e impacta sobre la mortalidad? Pues la tiene. De hecho, hace 2 años fue publicado un estudio, que es el estudio Predimed, que lo que hizo es reclutar a 7.000 españoles y lo siguió durante 5 años, ¿vale? Y entonces lo que los dividieron en 2 grupos, aquellos que estaban adheridos a una dieta mediterránea y aquellos que llevaban una dieta sin patrones de dieta mediterránea. Y lo que observaron es cómo se morían, si tenían mayor mortalidad, si tenían más mortalidad cardiovascular, si tenían más infartos o más trombosis cerebral. Y lo que observaron es que aquellos españoles que seguían un patrón dietético adherido al prototipo de dieta mediterránea tenían un 30% menos de este tipo de eventos. Y hay que
de esta fotografía lo que hay que resaltar es que una de las características de la dieta mediterránea, entre otras, es que buena parte del aporte proteico y graso proviene del pescado. Hemos estado en la Florida y ahora vamos a Dinamarca. Como ya sabéis, bueno, Dinamarca es un país pequeño, pero Groenlandia, que tiene una enorme extensión, aunque pocos habitantes, donde viven los inuits, los esquimales, pertenece también a Dinamarca. Y desde los años 70, los registros daneses lo que veían es que los inuits y los daneses, aunque ambos eran daneses, tenían patrones de mortalidad cardiovascular bastante diferentes. Esta es la dieta típica de un inuit, que es una dieta pues, fundamentalmente rica en pescado, o sea, proteína y grasa, y esta es una dieta típicamente danesa. Bueno, pues en los años 70, es decir, prácticamente hace 50 años, lo que observaron es que, aunque los inuits consumían una cantidad enorme de grasa comparado con la que consumían los daneses continentales, este tipo de grasa era importante. La cuestión no es cuánta comía, sino de cómo estaba compuesta. Fijaos, la grasa que comían los esquimales era principalmente monoinsaturada y poliinsaturada. Y muy poca grasa saturada. Justo lo contrario a lo que hacían los daneses continentales, que la mayor parte de las grasas que ingerían eran saturadas. Como consecuencia de ello, el colesterol de los inuits era más bajo y los triglicéridos también. A partir de estos conceptos de que, aunque a todo le llamábamos grasa, había ciertos tipos de grasa que podrían conferir diferentes ventajas en salud, se empezó a desarrollar el concepto de diferencia entre buenos y malos, entre grasas buenas y grasas malas. Bueno, hoy todo el mundo sabe que las grasas saturadas, que no son esenciales, es decir, el cuerpo no las necesita, pues son perjudiciales para la salud, y que hay un tipo de grasas que sí que son esenciales, es decir, el cuerpo las necesita para su correcto funcionamiento, son saludables. Y dentro de esas grasas insaturadas, pues tenemos los omega 3, que son fundamentalmente las encontramos en la grasa del pescado, los omega 6 en los frutos secos y el omega 9, que es el aceite de oliva. Claro, y esto es la parte esencial de lo que pretendo comunicaros hoy. Si yo os preguntara, esencialmente, ¿de qué estamos hechos? Nosotros, los seres humanos, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestro componente fundamental? Pues fijaos, si os lo tuviera que resumir, os diría que estamos hechos de agua, de grasas y de unas pocas proteínas. Eso es de lo que estamos hechos. Fijaos, las grasas, este tipo de grasas, las grasas insaturadas, son muy importantes porque todas las células, todas nuestras células, tienen un recubrimiento. Ese recubrimiento le sirve, es como nuestra piel. En la piel de las células es la membrana. ¿Y sabéis de qué está hecha la membrana de las células? Pues de grasa. ¿Eso qué significa? Pues que las células, cuando se dañan, cuando se tienen que reparar, cuando se tienen que regenerar, tienen que utilizar grasa. Y la van a tomar en función de lo que nosotros les demos. Si nosotros hemos ingerido grasas de muy buena calidad, pues las células, cuando se tengan que reparar, igual que se repara nuestra piel, pues se repararán pues, con grasas de alta calidad. Si lo que nosotros le ingerimos son grasas de calidad muy pobre, de muy poca calidad, pues las células, cuando tengan que repararse, echarán mano de esos materiales de construcción, que son grasas de calidad pobre. Y esto es como nuestra piel. Claro, pues tendrán pieles con un componente muchísimo más pobre. Si nosotros viéramos una célula, claro, la célula, esta pared externa de la célula es completamente grasa. Y esta pared es lo que hace que la célula conserve sus propiedades. Pero no solo eso, es que además le sirve a la célula para comunicarse con otras células. Y esa comunicación es esencial para que los órganos y los sistemas funcionen. Las células son como los ciudadanos de una ciudad, ¿vale? Todas juntas conforman, la ciudad sería un órgano, y todas ellas lo que hacen es trabajar para que ese órgano funcione de forma adecuada. Y el funcionamiento de ese órgano depende de que las células se puedan comunicar con eficiencia. Si tu membrana celular está hecha de materiales de buena calidad,
no solo tendrás una célula que sea flexible, que sea elástica, que funcione bien, sino tendrás una célula que sea capaz de comunicarse perfectamente con el resto de las células. Esto en el corazón, por ejemplo, es esencial, que las células sean robustas, que aguanten bien, pero que se comuniquen bien entre ellas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el latido cardíaco sea sincrónico y eficiente. Si todas actúan a la vez, cada una gasta menos energía y el latido cardíaco es mucho más fácil. Y eso hace que envejezcan mejor, envejezcan más tarde. Por lo tanto, ¿por qué son importantes este tipo de grasas? Porque este tipo de grasas van a condicionar cómo se van a fabricar, cómo se van a reparar y cómo se van a regenerar nuestras células. Y no solo eso, sino que además van a condicionar cómo funcionan, cómo se comunican unas con otras. Una mala comunicación significa un mal funcionamiento y un envejecimiento precoz. Pero es que no solo tienen ese cometido. Estas grasas además tienen otro cometido y es que regulan el tráfico de colesterol. Bueno, tradicionalmente lo que se ha dicho es que tenemos dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. Esto realmente no es así. Lo que ocurre es que nuestra sangre es agua, es un líquido, y entonces la grasa en el agua, como todos sabéis, pues no se disuelve, no va muy bien. Entonces, para que la grasa sea transportada en la sangre es necesario montarla en camioncitos, ¿vale? Y entonces tenemos dos tipos de camioncitos. Los camioncitos que hemos denominado malos, porque lo que hacen es coger grasa del hígado y depositarla en las arterias, entre ellas las arterias del corazón, y luego camioncitos buenos que lo que hacen es recoger esa grasa de las paredes, de las arterias y de los tejidos y volverlas a llevar al hígado. Lo importante es que no tengamos demasiadas LDLs y que tengamos bastantes HDLs, ¿vale? El colesterol es el mismo, lo único que cambian son los camioncitos, los transportadores. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que si el LDL es muy alto, se forman placas en las arterias, incluidas las del corazón. Esas placas grasas van creciendo hasta que rompen la arteria. Fijaos, y cuando rompen la arteria, se forma un coágulo dentro de esa arteria. Si esto fuese una arteria del corazón, este paciente sufriría un infarto agudo de miocardio y podría morir. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, las HDL lo que hacen es recoger este tipo de grasa. Pues fijaos, los ácidos grasos omega 3 lo que hacen es incrementar la cantidad de camioncitos HDL que produce el hígado, y por lo tanto disminuir la cantidad de depósito de grasa en todas las arterias del cuerpo, incluidas las del corazón. Claro, si lo que ocurre es que nuestras células están compuestas de grasa, el recubrimiento es graso, y para que funcionen necesitan una grasa de buena calidad, el beneficio de consumir grasas de buena calidad se va a objetivar en todo el cuerpo. Así que el consumo de ácidos grasos omega 3 en la alimentación, por supuesto, mejora el corazón, y lo vamos a ver ahora. Pero es que no solo mejora el corazón, mejora la función cognitiva. Es decir, por ejemplo, se sabe que la capacidad de atención, incluso el desarrollo intelectual de los niños, mejora con el consumo de alimentos ricos en omega 3. Y esto es muy importante para los niños, porque aunque los niños tienen, como sabéis, un desarrollo cognitivo que es muy rápido, especialmente pues, durante la época de la infancia y la adolescencia, pero incluso en los adultos. Yo recuerdo que una de las cosas que más llamó la atención, que más ha llamado la atención de algunas de las sesiones, es que se han hecho estudios de personas que tomaban alimentos ricos en omega 3 y lo que se veía es que su tendencia a la depresión era muchísimo más baja, incluso que alguna gente que tenía tendencia a la depresión, con el incremento de consumo de alimentos ricos en omega 3, esa tendencia desaparecía o se menguaba. Pero bueno, las conexiones neuronales también mejoran mucho. Las neuronas son grasa. Si es de alta calidad, la conexión neuronal mejora mucho. Fijaos, la retina, que es la parte del ojo que nos permite ver y que transmite las imágenes al cerebro, las células retinianas son células muy ricas en grasa. Y además necesitan grasa de buena calidad para que esa transferencia de las imágenes al cerebro sea lo más eficiente posible. Bueno, pues lo que sabemos es que las personas que consumen alimentos ricos en omega 3 tienen mejor función retiniana. Su función visual es mejor. Y también ocurre con la piel.
el envejecimiento de las células de la piel es más lento, porque las células son más resistentes a los agentes externos, al frío, a los arañazos, al roce, a los agentes con los que estamos en contacto todos los días, incluso a la propia contaminación. Entonces, las personas que toman alimentos ricos en grasas insaturadas, especialmente en omega 3, tienen menor envejecimiento de la piel. El sistema inmunológico, los glóbulos blancos, que se dedican fundamentalmente a que no nos infectemos, también vigilan la aparición de células cancerígenas. Bueno, pues lo que se sabe es que las personas que tienen una alimentación rica en ácidos grasos insaturados, pues tienen menos enfermedades autoinmunes, menos alergias y menos cáncer. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico funciona mejor. Las articulaciones, la elasticidad, ocurre exactamente igual. Las células cartilaginosas, que son los condrocitos, también son células que, adivinad, pues efectivamente su membrana celular está compuesta de grasas. Si su membrana celular es de excelente calidad, tus articulaciones van a ser de mejor calidad que si lo dotas de pues grasas de peor calidad. Entonces, ¿quieres articulaciones elásticas, que no te duelan, que seas más resistente a las lesiones? Pues cuida tu alimentación y toma grasas insaturadas. Ya hemos explicado, fijaos, las grasas insaturadas lo que hacen es favorecer la aparición, la fabricación por parte del hígado de camioncitos que recogen colesterol de las arterias. Si tú decides comer grasas que son de baja calidad, lo que vas a favorecer es la aparición de camioncitos que lo que hacen es depositar colesterol en las arterias, incluidas del corazón. Tu riesgo de infarto agudo de miocardio y de trombosis cerebral se dispara. Y por último, y no menos importante, también mejora la función de toda la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Fijaos, los glóbulos rojos son unas células que necesitan mucha elasticidad, porque tienen que pasar por capilares muy pequeños. ¿De acuerdo? Y allí entregan el oxígeno. Cuanto más elástico sea un glóbulo rojo, más lejos puede llegar y más fácil le es entregar el oxígeno a los tejidos. Si tus glóbulos rojos no tienen grasas de buena calidad, esa elasticidad la pierden y su capacidad de entregar oxígeno a los tejidos de forma eficiente también se ve mermada. Así que tu función hemática también se ve mermada. Por lo tanto, somos grasa en nuestro componente celular y eso va a afectar, aquí os he puesto algunos ejemplos, eso va a afectar a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro cuerpo. Pero claro, yo soy cardiólogo, así que me gustaría hacer, y además las enfermedades cardiovasculares habéis visto que son una de las principales causas de mortalidad en el mundo y una de las causas por las que tenemos mayor esperanza de vida. Así que vamos a ver 5 ejemplos que demuestran que el consumo de pescado es una fuente de salud cardiovascular y de salud en general. Como podéis comprobar, estos mensajes están avalados por la ciencia. Cada uno de los mensajes que vais a ver es fruto de estudios científicos que han contrastado estas evidencias. Fijaos, presión arterial. Bueno, uno dice, bueno, ¿la hipertensión arterial es un problema en el mundo? Pues sí, fijaos, si dijéramos, a ver, de entre todos los factores de riesgo que tenemos, el colesterol alto, la falta de ejercicio, la obesidad, la hipertensión, si tuviésemos que controlar uno de ellos para impactar lo mayor posible en la mortalidad, ¿cuál deberíamos controlar? Pues en el mundo, aunque en España quizá no sea así, pero en el mundo el factor de riesgo que más beneficio nos produciría controlar es la hipertensión. Bueno, pues lo que se sabe es que el consumo de pescado de al menos 2 veces a la semana, que supone unos 250 miligramos de omega 3, es capaz de bajar de promedio 2 milímetros de mercurio la presión arterial. Esto puede no pareceros mucho, pero claro, es que la presión arterial elevada está elevada todo el rato, todos los días, todos los segundos y todos los minutos. Es decir, poco durante mucho tiempo es mucho. Entonces, 2 milímetros de mercurio durante cada segundo, cada minuto, cada día, cada mes y cada año supone un impacto brutal para el individuo, tanto para su corazón como para sus arterias. ¿Y en qué se traduce? Pues fijaos, se traduce en que este descenso que parece nimio, fruto del consumo de pescado, hace que disminuya un 7% la mortalidad por enfermedades cardíacas y un 10% la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, por trombosis cerebral, solo por la ingesta de pescado.
El infarto agudo de miocardio. Bueno, esto es lo mío. Yo me dedico a hacer cateterismos cardíacos y esto es lo que nosotros vemos todos los días. Fijaos, cada vez vemos a más gente que en teoría no tiene factores de riesgo cardiovascular y en ocasiones no solo sufre un infarto, sino que se muere de él. ¿Vale? Este es un ejemplo de una chica de 38 años. Fijaos, un infarto agudo de miocardio, ¿qué es? Bueno, pues que una de las arterias del corazón, como hemos visto antes, se tapa por un coágulo. Claro, el problema que tenemos es que si esa arteria se tapa por un coágulo, la parte del corazón que depende de esa arteria para vivir, se muere en cuestión de minutos. Y el problema que tiene es que si esa parte se muere, no se regenera. Por lo tanto, en un infarto agudo de miocardio tenemos que actuar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque esa zona del corazón no tiene otra zona que le irrigue y porque si se pierde esa parte del corazón, esa cicatriz queda para siempre y esa parte no se regenera. Entonces, lo que hacemos es, en cuanto detectamos que un paciente tiene un infarto, lo llevamos directamente al hospital, a la sala de hemodinámica, donde hacemos cateterismos cardíacos, miramos a ver dónde está la obstrucción. Fijaos, esta es una arteria coronaria derecha, una de las 3 arterias que tiene el corazón, y aquí hay una arteria que está tapada. Debería venir por aquí y no está. Lo que hacemos es, con un globito, con un baloncito, inflamos dentro de la arteria. Esta es una guía que lo que nos orienta, lo que hace es que el balón quede alineado con la arteria. Fijaos, inflamos, desplegamos una malla metálica que denominamos stent y este es el resultado final. Fijaos, esta chica llegó con esta arteria tapada a este nivel y este es el resultado final después de abrir la arteria. Claro, hay mucha gente que muere por esto en España todos los días. Bueno, pues lo que nosotros sabemos es que si solo el 3% de las proteínas que ingerimos que provengan de la carne, las tomáramos del pescado, disminuiríamos la mortalidad por infarto agudo de miocardio un 30%. O sea, un 10% cada punto porcentual de proteínas. Es decir, solo con que digamos, bueno, pues parte de mi ingesta proteica, que lo suelo hacer en carne, la voy a transferir al pescado. Pues eso supondría un beneficio de un 30% en la mortalidad por infarto agudo de miocardio. ¿Vale? Y esto es, fijaos, si cada vez que aumentamos 100 gramos de pescado a la semana, disminuimos la mortalidad por esta entidad, por infarto agudo de miocardio, en un 5% aproximadamente. Y esto es solo sustituir una comida, una fuente de proteínas, por otra fuente de proteínas. ¿Vale? Si os acordáis de la foto de la dieta mediterránea, claro, allí no teníamos como fuente de proteínas esencial la carne. La fuente de proteínas esencial, las dos fuentes de proteínas esenciales eran las legumbres y el pescado. Bien, el accidente cerebrovascular, la trombosis cerebral. Y aquí hablamos tanto de trombosis como de hemorragia cerebral. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es una trombosis cerebral? Pues fijaos, una trombosis cerebral es algo muy parecido a lo que ocurre en el infarto agudo de miocardio. Lo que ocurre es que la obstrucción se produce por un trombo que habitualmente se desplaza desde el corazón. Ese trombo tapa una de las arterias del cerebro y al cerebro le ocurre como al corazón, que una vez que esa arteria se ha tapado, esa zona del cerebro se queda sin riego y muere. 130.000 personas tienen un infarto cerebral al año, 30% de mortalidad, primera causa de muerte en mujeres, segunda causa de muerte en varones después del infarto agudo de miocardio. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues lo que sabemos es que el riesgo de que tengas una trombosis cerebral depende del consumo de pescado. Sabemos que si el pescado lo consumes pues al horno, a la plancha, vale, este riesgo disminuye un 45%. Pero una cosa que es muy importante y que tenemos que introducir en este momento es que el pescado no solo hay que consumirlo, sino que hay que consumirlo de la forma cocinada adecuada. Es decir, el modo en el que se consume, en el que se cocina el pescado es importante para obtener beneficio. Porque lo que se ha visto es que, por ejemplo, en el caso de que consumas la misma cantidad de pescado, pero este pescado sea, pues por ejemplo, rebozado o frito, lo que ocurre es que el riesgo de trombosis cerebral no solo baja, como veíamos con el consumo de pescado pues a la plancha, al horno, sino que el riesgo de trombosis cerebral sube. Así que, primera conclusión, bien, el pescado hay que consumirlo y el modo de cocinado importa si quieres obtener los beneficios que el pescado te puede proporcionar. ¿Vale? Ya veis que puede pasar de ser una bendición, es decir, de disminuir
el riesgo de tener una trombosis cerebral a ser una fuente de riesgo, solo por el modo de cocinado. Claro, y si ya tenía un infarto, ya tenía una trombosis cerebral, luego tenía un problema cardiovascular, ¿el consumo de pescado me podría beneficiar? ¿Me podría proporcionar algún beneficio? Pues fijaos, esta es la pregunta que se hacen en un estudio británico de 2.000 pacientes que ya habían tenido un infarto. Vale. Y entonces, claro, el problema es que no teníamos muy claro qué recomendaciones darles a estos pacientes. Y eso estaba en tela de juicio. Entonces, bueno, pues ellos lo que hacen es un estudio con 3 tipos de recomendaciones para ver cuál es la que mejor, la que más beneficio proporcionaría a pacientes que ya han sufrido un infarto. Entonces, una de las recomendaciones es, mire, coma usted pescado 2 veces a la semana. La otra recomendación que les dan, en vez de comer pescado 2 veces a la semana, es, mire, tome mucha fibra, más de 18 gramos de fibra al día. Y la tercera opción, en vez de las otras 2, es, miren, no haga nada de eso, lo que tiene que hacer es reducir la cantidad de grasa que toma a menos del 30% de todas las calorías al día. Es decir, que menos del 30% de las calorías que usted ingiera sean de grasa. Y para eso les daban una dieta, un tipo de dieta. Y la pregunta que se hacen es, ¿cuál de estas 3 recomendaciones funciona mejor para que el paciente no vuelva a tener un infarto agudo de miocardio? Claro, como estos son británicos, el pescado no les hace mucha gracia, por lo visto. Y entonces, el 20% de los que fueron asignados a la rama de comer pescado 2 veces a la semana decían que se les hacía muy cuesta arriba y que preferían tomar suplementos. Entonces, al 20% de este grupo les dan suplementos de omega 3. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Cuál es la mejor de las 3 opciones? ¿Cuál es el mejor consejo que les podemos dar a los pacientes que ya han sufrido un infarto? Pues fijaos, el hecho de dar mucha fibra o reducir la cantidad de grasa no tiene ningún beneficio, igual que tampoco lo tienen los suplementos de omega 3. Lo único que proporcionó un beneficio en términos de que te mueras, de mortalidad, es el consejo de tomar pescado 2 veces a la semana, al menos 2 veces a la semana. ¿Y qué beneficio produjo? Una reducción de la mortalidad de un 30% y una reducción de los eventos cardiovasculares, de un nuevo infarto, una angina de pecho, una trombosis cerebral, de un 32%. Es decir, de estas 3 estrategias, de estos 3 tipos de consejos que podríamos dar, el que sin duda es más útil es coma usted pescado. Y no valen los suplementos, coma pescado. Un aspecto muy importante, la muerte súbita. Claro, cuando los cardiólogos vamos a explicar la muerte súbita, la verdad es que lo tenemos muy fácil, porque solo basta poner uno de estos vídeos. Ver cómo un futbolista, habitualmente conocido, se desploma a mitad de un partido y se muere. Y los futbolistas son personas que están sanas, hacen deporte, tienen revisiones, y aún así esto ocurre. Y también ocurre en categorías inferiores, lo que pasa es que no salen los partidos. Este es como se desplomó Rubén de la Red, que afortunadamente no murió en este evento, pero hay muchos futbolistas que mueren. Entonces, esto es una muerte súbita. Una muerte súbita es una muerte inesperada en una persona que no se sospechaba que tuviese ningún problema ni cardíaco ni de ningún otro tipo y que ocurre en menos de 1 hora desde que el paciente tiene síntomas. Para que os hagáis una idea, la principal causa de muerte cardiovascular en España es la muerte súbita. Aquí en Coruña, por ejemplo, todos los años mueren aproximadamente de forma súbita unas 220 personas. Es como si todos los años se estrellara un Airbus 320 con 220 pasajeros. Y la verdad es que no hacemos mucho. De hecho, lo que sería más útil para abordar este problema es que la gente lo supiera reconocer y supiera hacer RCP. Claro. Y por desgracia en este país pues no hay una concienciación de enseñar RCP, por ejemplo, en los colegios, en las autoescuelas, pero esto sería probablemente la medida más útil para evitar este tipo de mortalidad. ¿Y por qué se muere de repente la gente? Pues mirad, lo que sabemos es que cuando esto ocurre en gente menor de 35 años, la causa más frecuente es un problema congénito con el que ha nacido y que no hemos podido o no se ha detectado, ¿vale? Y por encima de 35 años, la causa más frecuente por la que ocurre una muerte súbita es que el paciente sufre un infarto agudo de miocardio. Lo que hemos visto antes, una arteria tapada, lo que ocurre es que al paciente no le da tiempo a llegar al hospital y se muere antes. Y esto es la principal causa de muerte cardiovascular en España, la muerte súbita. Bueno,
Y ahora nos vas a decir que el pescado reduce esto. Pues sí, sorprendentemente, y esto está estudiado, está avalado, sabemos que las personas que toman al menos 2 veces pescado a la semana, que supone unos 250 miligramos de omega 3, tienen un riesgo de morirse súbitamente un 70% más bajo. Un 70% más bajo de que les ocurra lo que acabáis de ver en el vídeo. Pero ojo, aquí también influye el modo de cocinado. Ese beneficio solo lo obtienes si el modo de cocinado es adecuado. Es decir, si la forma en la que tomas el pescado es una forma saludable. Habitualmente, a la plancha, al horno, caldeirada también. Es decir, no lo tomas ni frito ni rebozado. Para terminar, 4 mensajes para terminar, para casa, que me gustaría que os llevarais. El primer mensaje: somos un país privilegiado. Somos un país privilegiado porque las fuentes de la eterna juventud están aquí. Aunque Ponce de León las buscaba en Florida, las fuentes estaban aquí. Y no eran fuentes, sino que es la dieta, nuestra dieta mediterránea. De hecho, se está estudiando un tipo de dieta que se llama pesco-mediterránea, en el que el pescado es la principal fuente de proteínas y de grasas, ¿vale? Junto con el aceite de oliva y los frutos secos. Y lo que se ha demostrado, es un estudio reciente, es que este tipo de dieta es la mejor que le puedes ofrecer a una persona. No hay dieta que la pueda comparar en términos de beneficios, tanto cardiovasculares como globales. Segundo, ¿por qué es buena esta dieta? Pues siempre, siempre, siempre que veáis pescado, lo que tenéis que mirar es: mis células necesitan este tipo de material para repararse, para regenerarse, para fabricar nuevas células. Este es el material excelente. Si nosotros queremos construir una casa que sea sólida y que funcione de forma adecuada, necesitamos materiales que sean buenos, que sean premium. Bueno, pues los materiales premium para nuestro cuerpo los proporciona la dieta mediterránea y el pescado. Y no solo para la estructura, sino también para la función. Así que recordad, la razón, o sea, decir que el pescado es bueno no es suficiente. La cuestión es por qué lo es. Y lo es porque proporciona los materiales que necesitamos para ser premium y funcionar premium. Como ya hemos visto, esta es la razón por la que el pescado beneficia a muchas células de nuestro cuerpo, desde la retina a la piel, pasando por las articulaciones, las células de la sangre o las células del cerebro. Pero claro, yo he hablado de las células del corazón. Y por supuesto, en el corazón también tenemos un beneficio. Las células del corazón tienen que ser fuertes, porque el corazón está latiendo de forma constante todos los días, todos los minutos y todos los segundos, y tienen que ser eficientes, porque esa contracción no puede ser de cualquier forma. Tiene que ser sincrónica y organizada. Primero se tienen que contraer unas partes y después otras. Bueno, pues el pescado ayuda al corazón a que haga esta función de forma eficiente. Y lo que sabemos es, para que funcione, necesitamos consumir suficiente pescado. ¿Cuánto? Pues al menos dos veces a la semana. Segundo, los suplementos no funcionan como el pescado. Es decir, consuma pescado, los suplementos no funcionan igual. Y cuarto, no lo consuma de cualquier forma. Hay que consumirlo de forma saludable, a la plancha, al horno. Y esto es todo lo que os quería contar. La verdad es que ya hace más de 500 años que Miguel de Cervantes intuía que la salud se fragua en las oficinas del estómago. Muchísimas gracias por vuestra atención.